sepan. Así es que ténganme paciencia si alguien ya lo sabe, porque es muy probable que muchos otros no lo sepan. Así es que, así como cuando se va a testificar o a evangelizar o a ganar almas, como les queramos llamar, alguien está hablando y el otro está está orando. Está orando para que entienda, para que Dios abra el entendimiento de las personas y pueda comprender el mensaje. Así es también en este momento. Quien ya lo sabe, lo reafirma, y si ya lo sabe, ore para que los que aún no lo sabían puedan comprenderlo. Que el Espíritu Santo sea el que haga la obra y sea el que nos dirija. Muy bien, el tema, más que tema, mejor dicho, las lecciones que vamos a aprender hoy son 3. Y trataré de resumirlas hasta lo más que se pueda. Quizás ustedes no me conocen en este aspecto, pero mi familia sí, y en la iglesia donde estábamos, de donde venimos, me daban escuela dominical para adultos, y luego me daban escuela dominical para toda la iglesia, y luego me daban el sermón dominical. Entonces, si algo a mí me gusta es estar en este lugar. Así es que, hermano Abraham, si dan las 12:10, ya me dice que me siente. Bueno, son 3 cosas importantes que el hombre siempre se ha planteado en su vida. ¿Y cuáles son esas 3 cosas importantes? Una, ¿de dónde viene? Y quizás ustedes se han hecho esa pregunta, ¿de dónde venimos? Y hay por allí algunas teorías, algunas suposiciones que dicen, en la más actual es que somos polvo cósmico, que todos somos una pequeña parte de las estrellas. Bueno, algunos están estrellados, otros tenemos a una esposa que significa su nombre estrella, pero no me voy a referir a eso. La otra pregunta, además de dónde viene, es el propósito de su vida por la cual está aquí en la tierra. Segunda pregunta muy importante. Y la tercera, la más difícil para algunos, pero muy fácil para los que somos salvos por la gracia de nuestro Dios y por la obra redentora en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde vamos después de la muerte? Apasionantes preguntas. Tema suficiente para poder hablar mucho tiempo, para poder estar aquí disertando y comprobando y analizando y yéndonos a cada uno de esos puntos. Pero no lo vamos a hacer en esta ocasión porque es escuela dominical con 40 minutos, creo que a lo máximo. Así es que tendremos que ver algo. Tenemos una cita base, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 7, y les invito a que nos vayamos allá a esa cita para que podamos tener una base de lo que estamos diciendo. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vamos a ponernos de pie y lo vamos a leer. Van a escuchar con mucha atención y lo van a leer en silencio. Yo solamente lo voy a leer, ya que es un solo versículo, y dice la palabra de Dios así: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardada para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Vamos a orar. Gracias te damos, nuestro Dios, porque a través de tu palabra podemos entender cosas importantes, y en esta hora es lo que queremos, que tu Espíritu sea el que ministre en esta hora y que podamos comprender las cosas importantes. Gracias te damos, nuestro Dios, porque tú nos das este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Aquí tenemos esta cita que acabamos de leer y podemos ver que hay tres respuestas que nosotros podemos encontrar a la luz de la palabra de Dios, y una de esas es precisamente esta que acabamos de leer. Dice que al final el mundo y lo que hay en él será destruido por la palabra de Dios. Sí, es cierto. Este mundo que nosotros conocemos tal y cual, va a llegar el momento en que será deshecho, porque la promesa de parte de nuestro Dios para nosotros es que heredaremos un cielo nuevo y una tierra nueva, y que además de eso estaremos por siempre con el Señor
en su presencia. ¿Cómo va a ser eso? No lo sé. ¿Cuándo va a hacer eso? Tampoco lo sé. Nadie lo sabe. Solamente sabemos y tenemos la confianza en que Dios nos ha prometido. Una segunda respuesta que podemos ver a la luz de este pequeño versículo es: al final del mundo y lo que hay en él será destruido por fuego. Será destruido por fuego. Pero también no solamente el mundo, sino, dice el versículo, que también serán destruidos los inicuos. Y ahorita veremos algo acerca de eso. Tercera respuesta: al final, esta tierra o este mundo va a ser destruido o va a ser desechado por fuego y los impíos estarán también acabados. Pero esto es preocupante, porque ahí está nuestro trabajo, porque ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Fíjense, hermanos, que al final de este mundo, el final de este mundo y de todo lo que hay en él, no va a ser sorpresa para Dios, no va a ser algo nuevo, porque sabemos que tenemos y creemos en un Dios omnisciente. Y omnisciente significa que todo lo sabe, aún anticipadamente de que suceda. Aún también nosotros podemos darnos cuenta que todo está predeterminado por Dios, está planeado. Realmente todo está bajo el control de Dios, aún el fin del mundo. Dios predeterminó todo. ¿Quieren una prueba? Vámonos a Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 23. Ahí está hablando Pedro cuando viene el día del Pentecostés y hay muchos que están escuchando a los que eran judíos hablar en lenguas, y había ahí muchas personas de diferentes lugares. No vamos a leer todo el pasaje, de muchos lugares. Sin embargo, escuchaban hablar en esa lengua. Vamos a ver entonces esta cita, Hechos 2, 23. Dice, ahí Pedro está hablando acerca del Señor Jesucristo. Cuando empezamos el 22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros en las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Viene el versículo importante. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí está la respuesta. El determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya sabía, ya lo había planeado. Dios ya había diseñado ese acontecimiento en la cruz del Calvario. Y ¿saben qué, hermanos? Esto es lo peor que pudo haber pasado. Vamos, no se compara ni aún del holocausto de los judíos por manos de los nazis. No se compara a todos los muertos que ha habido por terremotos, por pestes, por guerras, etcétera, etcétera. No se compara. Eso podría ser muy impactante, muy fuerte, pero no se compara nada por miles de personas o millones de personas que hayan muerto. No se compara en absolutamente nada a que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, haya muerto en la cruz del Calvario por mí, por ti, por todo el mundo. Realmente para mí me es impactante, es cuando no doblo la rodilla, sino que doblo mi espíritu, doblo mi alma, doblo mi ser y le digo a Dios: gracias por este privilegio. Yo no lo merecía, el Dios mismo. Fíjense, esa es una de las lecciones que hoy quisiera que aprendiéramos, hermanos. Que seamos agradecidos por el gran acontecimiento que hubo en todo el tiempo, y jamás lo habrá, porque es una sola vez, así como Hebreos dice, porque solamente el Señor Jesucristo murió y padeció una sola vez y para siempre. No va a haber otras muertes, no va a haber
otra Navidad o otro nacimiento del Señor Jesús. No va a haber otra María, no va a haber otro José, no va a haber nadie más para que el acontecimiento que ya sucedió hace más de 2000 años se vuelva a repetir. No, ya no hay una segunda oportunidad, ya no hay un plan B porque el plan A falló. No, el plan A ha sido eficaz, ha sido realmente de un alcance tremendo que 2000 y tantos años después seguimos congregándonos. Y aún el Señor Jesucristo, cuando estaba ahí orando con sus discípulos, por sus discípulos, perdón, en el Getsemaní, decía: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y no te pido solamente por estos, por sus discípulos, sino por los que han de creer también por medio de ellos. Y esos somos nosotros, hermanos. Ese es el plan perfecto que Dios diseñó en nuestra vida. No fueron los judíos, no fueron los romanos, no fue Judas en contubernio con los sumos sacerdotes, en convenir que le pagaran 30 piezas de plata para que le entregaran a Jesucristo allá en el huerto de Getsemaní. No fueron ellos los que planearon la muerte de Cristo. El plan fue diseñado por Dios. Fue diseñado por Dios. No fueron los que dijeron cómo tenía que ser. Dios lo había predeterminado, Dios ya lo había diseñado, como el arquitecto perfecto que es, que diseñó la creación. Diseñó cada detalle de este acontecimiento tan grande. Él planea, Él controla todas las cosas de una manera perfecta. Él planeó, diseñó en la muerte del Señor Jesucristo, que iban a ser de una virgen. Isaías nos los dice, capítulo 7, versículo 14. Unos magos, a José, a los pastores. A César no solamente se le ocurrió el hacer un censo, sino que ya estaba dentro de los planes de Dios que César mandara hacer un censo para que todos regresaran a su lugar de origen para ser contados. Y dentro de ellos también tenían que estar José y María. Un pesebre, un mesón lleno donde ya no había lugar. Dios lo planeó, y vamos a decirlo así para entenderlo. Dios llevó a todos los que iban a ocupar el mesón para que ya no hubiera lugar, porque estaba preparado un lugar, manifestándonos precisamente eso sublime también de lo que es la humildad, que nosotros jamás llegaremos a tener un parecido en lo más ínfimo al Señor Jesucristo, siendo Dios, humillarse a nacer y en un pesebre. Eso es algo muy fuerte. ¿Por qué en Belén? ¿Por qué en Belén de Judea? ¿Por qué una estrella tenía que guiar a los magos? ¿Por qué una corona de espinas? ¿Por qué lo prenden o lo arrestan en el Getsemaní? ¿Por qué le escupen en su rostro? ¿Por qué le abofetean? ¿Por qué Pedro niega a Jesús? Prepara a 3 personas para decirle: tú eras el que estabas junto con ellos, y sale corriendo. Y otra persona lo reconoce y sale corriendo. Prepara a un gallo para que cante cuando Pedro le niega. ¿Se dan cuenta el diseño perfecto de Dios para la muerte de Cristo? La cruz, José de Arimatea, un sepulcro desocupado. Las 30 piezas de plata. El campo que nadie había comprado, sino que cuando lo devuelven los sacerdotes no quieren echarlo a las arcas del templo porque dice es precio de sangre, y las tiran, y mejor con eso compran un campo llamado Aceldama, que es campo de sangre. Diseña, prepara una soga para que Judas se ahorque y muera. Dense cuenta, hermanos, de todo lo que conlleva un plan perfecto que solamente alguien podía diseñar, y es Dios. Un centurión al pie de la cruz, un primer convertido en la cruz, cuando le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la promesa hermosa: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En alguna ocasión yo escuché un predicador que decía: ese es el primer fruto que el Señor Jesucristo lleva presentándoselo a Dios Padre.
Este es el fruto de la aflicción de su alma. 2 malhechores. ¿Por qué no le rompieron las piernas al Señor Jesús y a los otros sí? Porque él ya estaba muerto y los otros no. Porque Isaías lo decía, porque el Salmo también lo decía, que no tenía que romper sus huesos. ¿Por qué resucita? Porque no tenía que ver su santo corrupción. Tantas y tantas cosas, y podemos hablar de muchas, no solamente hablar, sino analizar, pensar, meditar en cada una de esas y muchas otras cosas más, y nos damos cuenta que Dios sí tiene anticipado el conocimiento de todo lo que Él tiene. Él sabe, ya vámonos a un tiempo más actual, Él sabe cuántos cabellos tenemos y cuántos se nos van a caer y cuántos vamos a tener cuando seamos viejos. No te preocupes, hermano. GB y Maevans y hasta popó de guajolote y no sé. Olvídate de esas cosas. Dios sabe que vas a tener 50,000 pelos solamente, o 10,000 o ninguno. Sí, son cosas que Dios ya tiene el control. Nos vamos a otro nivel y nos preocupamos por el calentamiento global, por la capa de ozono, por los recursos naturales están acabando y empezamos a hacer varias cosas. Despreocúpate, hermano, Dios ya tiene el control. Antes de que los rayos UV te quemen la piel y te dé cáncer de piel, antes de que los rayos infrarrojos del sol te quemen, antes de que haya una explosión solar, una tormenta solar, ya no estaremos aquí, estaremos con el Señor. Porque Dios ya lo planeó, ya lo diseñó, ya nos dijo una promesa. Y esa promesa es importante para nosotros. Una de ellas es, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, no mandaría el otro consolador. Y si me voy, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa promesa es de parte de nuestro Dios. Entonces, como cristianos no debemos de preocupar de todo esto que nos pasa, pero sí debemos de preocuparnos por todo lo que no estamos haciendo, porque Dios ya tiene su plan. Hay veces, y perdón si me está escuchando el pastor, sabrá de lo que estoy hablando. Cuando me dijo le toca escuela dominical, le dije, sí hermano, voy a hablar acerca de cómo rebelarse contra el pastor. Y me salieron las palabras, porque a veces así somos, nos rebelamos en contra del pastor, ¿sí? No les voy a enseñar eso, por supuesto, Dios me libre de eso. Solamente que a veces no hacemos lo que Dios ya anticipadamente nos dijo que tenemos que hacer y no lo hacemos. No nos estamos rebelando contra el pastor, sino algo mucho más fuerte, nos estamos rebelando contra Dios. Y nos estamos rebelando en contra de los planes que Dios ya tiene para nosotros y decimos, como los niños, no quiero, no lo hago, no voy. Son cosas muy, muy, muy importantes. Muy bien, vamos a hacer una aplicación. Hasta ahorita no hemos hecho una aplicación muy buena. Hermanos, si esto es verdad, que Cristo ya tiene todo preparado, todo diseñado, y claro que lo es, categóricamente podemos afirmar que sí lo es, entonces confiemos en la soberanía de Dios para nuestra vida diaria. Confiemos en la soberanía de Dios. A Él no le podemos ordenar, no le podemos mandar, no lo podemos corromper. Darle una mordidita para que no vaya a la iglesia y te van 500 pesos. No. A veces pensamos que sí. ¿De qué manera? Cuando nosotros, y esto es otra de las lecciones importantes que aprender, a veces venimos a la iglesia, pero nadie de los que estamos aquí sabemos a ciencia cierta quiénes son ya hijos de Dios. Porque del 100% de los hermanos de esta iglesia o de los asistentes de esta iglesia, probablemente haya un 5%, un 10%, un 20%, yo no lo sé, Dios lo sabe, que no ha aceptado a Cristo como su Salvador y que viene, y que piensa que al dar su diezmo, al participar, al dar algo, ya está bien con Dios, y no lo es. Es como si estuviéramos queriendo sobornar a Dios. Ahí te va mi diezmo, ahí te va mi cooperación, ahí te va mis ladrillos, mis ladrillos, para que me gane la salvación. No es por obras.
No es por obras, para que nadie se gloríe. Si eso fuera, ese muro estaría lleno, no de 1,000 pesos, sino de 1,000,000 de pesos, porque ¿cuánto vale la salvación? Precio infinito. Nosotros tenemos que ser muy realistas en nuestra vida y darnos cuenta que lo que tenemos es todo solamente de parte de Dios, porque está ya todo predeterminado de parte de Él. Muy bien. Dios ha predeterminado todo, porque aún las cosas que nosotros, por eso mencionaban hace un momento, algunas cosas que nosotros ya sabemos, hay algunos que no lo sabemos. Por ejemplo, el final de este mundo va a ser destruido. Ya mencionaba que eso no es sorpresa para Dios, Él ya lo sabe, Él lo planeó, Él lo diseñó, ya lo ha predeterminado, ya lo ha determinado. Todo está absolutamente bajo el control de Dios. No son profecías de Nostradamus o nos equivocamos, tampoco son profecías de los mayas, que el 2012 se iba a acabar y había una psicosis tremenda, de tal manera que no se acabó el mundo. En el 2000 dijeron, ya estamos 17 años después y no se acabó. Es solamente Dios el que lo sabe. Y la Biblia nos dice que en el día del juicio, cuando será castigado el pecado, cuando tendrá que acabar todo. Todo está bajo el control de Dios, en todas las cosas, en la escuela, en la casa. Él está en control de todo. Sí, por ejemplo, cuando José el soñador, José el que era el preferido, el consentido de su padre, estaba planeado ya de parte de Dios. ¿Se acuerdan? Bueno, ya tienen algo de información sobre esto. José es llevado a Egipto, vendido por sus hermanos a unos ismaelitas que pasaban por allí, después de haber sido echado en el pozo, después de haberlo dejado ahí un buen tiempo. Yo no sé cómo era la condición de José, pero podemos ver que no fue casualidad. Es más, no fue planeado por sus hermanos, fue planeado por Dios. ¿A poco Dios planea las cosas malas? Sí, porque tiene un propósito. Porque tiene un propósito. Todas las cosas que a nosotros nos suceden, sean buenas o sean malas, son planeadas por Dios. Si son buenas, para gloria de Dios. Y si son malas, también para gloria de Dios. Porque después de que hayamos pasado la prueba, dice la palabra de Dios, que no solamente nos da la prueba, sino que también nos da la salida para que nosotros podamos resistir esa prueba y entonces decir, por mis propias fuerzas yo salí de este problema. No, gloria a Dios. ¿Y saben cuál es una de las pruebas? Dios recibió la gloria al final, porque el Señor Jesucristo no es que temó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó de su gloria y padeció muerte y muerte de cruz. Y al final dice que todo eso fue para gloria de Dios. Algo fuerte, algo que realmente impactó, algo que hasta la fecha, hasta en la actualidad tenemos presente, y es algo que es para la gloria de Dios. Todas las cosas están bajo el control de Dios. Es José echado en el pozo, es vendido, es llevado a Egipto. La mujer era muy mala, lo meten en la cárcel y después el rey empieza a planear, dice, bueno, manda a traer al panadero, al copero, a todos y dice, voy a meter a la cárcel y a la cárcel. No, Dios lo planeó, porque allí ellos dos, el copero y el panadero del rey, al tener un sueño, se los interpreta a José y después salen. José le dice, acuérdense de mí que estoy aquí, yo les interpreté el sueño. Salen y le dice al rey, en la cárcel hay un joven hebreo que puede interpretarte el sueño. ¿Se acuerdan de los manojos, las gavillas que estaban ahí, y luego también de las vacas flacas y las vacas gordas, etcétera, etcétera? ¿Quién lo interpretó? José. Pero ¿quién planeó que el rey soñara o tuviera ese sueño? Pues Dios. Y podemos ver cómo él sale ahí.
Esther, no le estoy hablando a mi esposa, Esther, la de la Biblia, ¿es por casualidad que era judía? No. Su tío Mardoqueo fue por casualidad que escuchara ahí en la puerta lo que se estaba tramando detrás de la puerta. ¿Fue casualidad? No. Todo está planeado por Dios. Ruth, ¿se acuerdan de Ruth? Con su suegra, que van a trabajar, ya eran viudas las dos, se van a trabajar a un campo, no les gusta, se van a otro y ahí encuentran a un hombre importante. Y después vemos el resultado que dice, su suegra le dice, bueno, ya trabajaste conmigo, ya puedes retirarte, puedes irte, eres libre, ya no tienes el lazo de que estás casado con mi hijo porque él ya murió. ¿Qué dice? No te dejaré, porque tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios. Y de ahí podemos ver cómo también viene la descendencia de Jesús, etcétera, etcétera. Podemos resumir lo que Dios tiene planeado absolutamente todo en nuestra vida. La tierra será destruida entonces por fuego, según 2 de Pedro capítulo 2, versículo 8. Los invito a que nos vayamos ahora. Hace un rato leímos el 7, pero ahora nos vamos a regresar. Si alguien se da cuenta que no tengo la cita aquí a la mano, es porque esta no es la Biblia automática que tengo. La automática nomás escucha la cita y se abre solita. Esta tenemos todavía la manual, tenemos que meter close, luego seleccionar la cita y entonces ya encontramos el pasaje que queremos. Vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Perdón, con razón no me checaba porque no era ese el versículo. Versículo 8. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuándo va a ser destruido el mundo? ¿Va a ser por fuego? Y te desesperas porque no lo ves. Pues pensemos en que tus tiempos no son los tiempos de Dios, Él mismo lo dice, ¿sí? Tus caminos no son mis caminos. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros tenemos todavía la naturaleza pecaminosa y pensamos y nos desesperamos y decimos y comemos ansias, no sé cómo se coman, la verdad no sé si con cuchara o con tenedor o con tortilla, pero comemos ansias, a veces nos comemos las uñas y queremos ver las cosas ya. Sin embargo, dice la palabra de Dios que para Él no es el mismo tiempo para nosotros. Y les voy a decir un secreto. Es probable que no veamos el fin del mundo aquí en la tierra, pero lo veremos desde allá arriba y tendremos un asiento de primera fila. En primer lugar estaremos viendo. Y habrá dos sentimientos, yo me supongo que habrá dos sentimientos. Uno, de remordimiento, de culpa, de zozobra, quizás de desesperación, quizás de amargura, porque aún familiares estarán quedándose y estarán siendo llevados o rumbo al infierno. Hay una promesa para esto, pero no por ello dejemos de hacerlo. Dice la palabra de Dios que el Señor enjugará toda lágrima. Pero eso no quiere decir que, bueno, como el Señor me va a consolar, aunque yo sufra mucho por todos los que se van a perder, pues no lo voy a sentir tanto porque Dios me va a... No, eso está mal. Eso es algo que Satanás quiere que tú pienses. No hagas nada, al cabo que Dios te va a consolar. Y no. Ahí estará el problema. El otro sentimiento sería de alegría. Será de estar con Él. Y quiero, hermanos, que nos llevemos ya por último, estoy casi terminando, que nos llevemos una cosa importante. Si nosotros sabemos que en la presencia de Dios estaremos y gracias le damos a Él porque así va a ser, y quien no tenga esa confianza, es tiempo aún antes de que Él venga, de que tome la decisión y como
nosotros analizáramos el proceso de la aceptación del Señor Jesucristo como Salvador, es no solamente tomar una decisión, sino permitir que Él haga una transformación en nuestra vida. El Espíritu Santo estará allí para poder transformarnos. El nuevo nacimiento que nos dice Corintios, que nos dice Pablo, esa nueva criatura que debe de ser, para que luego entonces venga todo lo que Dios nos da como recién nacidos, como recién convertidos, como hechos nuevos otra vez. Así es que si alguien no lo ha hecho, tiene tiempo todavía. Pero quiero que pensemos en lo siguiente: estaremos con Dios, enjugará toda lágrima, estaremos en su luz, estaremos siendo consolados por Él, estaremos en su presencia. No habrá preocupaciones, no habrá problemas, no habrá enfermedad, no habrá imperfecciones en nuestro cuerpo, no habrá malos pensamientos en nuestra mente, no habrá atracciones sensuales como hay aquí atrás, no habrá absolutamente nada de eso. Pero pensemos en el otro lado, pensemos por los que se van a quedar, y ojalá esto nos mueva a poderle pedir perdón a Dios en primer lugar y después en hacer algo. Estarán lejos de Dios. Pero no estarán lejos de Dios por un cierto tiempo, como cuando se van de vacaciones una semana, por ejemplo en Semana Santa, y regresan. Será por la eternidad, lejos de Dios, lejos de su luz, lejos de su consolación, lejos de su presencia, lejos de ese amor que nosotros tendremos. Ellos estarán lejos de ello, y será por la eternidad. Será el dolor de dolores, será el crujir de dientes, será para siempre. Será como, para poderlo entender o comparar, como un insomnio eterno. ¿Ustedes han sufrido insomnio? Me supongo que sí, yo también. No podemos dormir, nos damos la vuelta, nos levantamos a tomar un vaso de leche, regresamos, prendemos la televisión, no podemos dormir, no podemos estar tranquilos. Pues imagínense eso aumentado por la eternidad, lejos de su presencia. Los ateos, los humanistas, los rebeldes, los que no creen y no quieren aceptar a Cristo como Salvador, en ese momento se van a dar cuenta, vendrá a su mente esos recuerdos cuando fulano de tal o alguien de esta iglesia o de otra iglesia, otra vez de algún otro medio, les dio la oportunidad. Y entonces dirán, si era cierto, si era cierto lo que me decían, no era mentira. Y eso es lo que nos debe de hacer pensar. Es como, mencioné que era escuela dominical, y es como ese reto que el maestro le deja a sus alumnos. Y yo en algunas veces lo hice, y quiero lanzar ese reto en estos momentos. Hermanos, por un momento, piensa en esto. Que esta noche ojalá y no puedas dormir pensando en lo que no has hecho para el Señor. Y en los tres ámbitos que mencioné al principio, en el ámbito laboral, y háblese también de escuela o en el hogar, en el ámbito familiar, con tu familia, papá, mamá e hijos, y en el ámbito eclesiástico. Ojalá y no podamos dormir. Ojalá y el día lunes despertemos con los ojos hinchados. En primera, de sueño por no poder dormir. En segunda, de tanto llorar por pedirle perdón a Dios por todo lo que nosotros no hemos hecho. Porque Él ya lo ha planeado todo, Él ya lo ha diseñado todo. Y nosotros a veces no queremos hacer lo que Él ya predeterminó con su consejo y anticipado planeación de las cosas. Que el Señor nos bendiga. Amén, hermano. Pues qué bendición, hermano. Gracias, hermano Anastasio. Yo le digo hermano Tacho siempre, le digo hermano Tachito. Qué bendición, que la enseñanza, gracias.